Hola queridos niños, espero que se encuentren bien ahí con su familia. Vamos a empezar nuestra lección del día de hoy. Anda a buscar tu Biblia y abrirán Hechos 4, 1 al 22. Y si no tienes Biblia, escucha atentamente. Dice así: Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5.000 personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país, con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada, porque allí, de pie junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los de la Junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer?, se decían. No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro, y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían: debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron: no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. ¿Se acuerdan de lo que hemos visto las últimas semanas? Primero estudiamos el milagro de la sanación de un cojo de nacimiento. Dios lo curó y todos los que estaban presentes y lo conocían estaban maravillados y reconocieron que fue el poder de Dios. Luego vimos cómo Juan y Pedro aprovecharon esta oportunidad para enseñar acerca de Cristo, su vida, muerte y resurrección, cómo debemos vivir como discípulos e iglesia de Él, y que es necesario arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados y encontrar nuestro verdadero valor en Él. En el pasaje de hoy está Juan y Pedro aún hablando y podemos ver que al igual que con Jesús, apenas la multitud se agolpó frente a ellos, los líderes religiosos, sacerdotes, jefe de la guardia del templo y los saduceos estaban cuán vigilantes, atentos, esperando el momento para abusar de su autoridad, refrenar y callar a los apóstoles, quienes eran cualquier persona sin estudios ni un título que les diera autoridad o permiso para hacer y hablar las cosas que solo ellos tenían por oficio. De hecho, el texto dice que los líderes religiosos, en especial los saduceos, estaban resentidos y molestos de que predicaran la resurrección de Jesús,
porque primero ellos habían sido quienes les habían dado muerte y además no creían en la vida después de la muerte ni en la resurrección. Así es como en ese momento ellos arrestan a Pedro y a Juan. Para los apóstoles era un asunto difícil, ya que de ser personas que no tenían importancia para la sociedad, pasaron a ser los discípulos de Cristo y embajadores en esta tierra, encargados de la misión de hablar de su evangelio. Y en este libro de Hechos veremos cómo la palabra de Dios y su evangelio avanza, aunque intenten frenarlo, porque no depende de nosotros los seres humanos, sino que depende de Dios. Es su trabajo a través de nosotros. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos. De hecho, aquí Lucas resalta en su relato cómo Dios ocupó esta situación para que 5.000 personas creyeran en Él. Y eso que en general solo se contaba a los hombres. Imagínate cuántas mujeres y niños más creerían. Fue sin duda alguna una gran multitud de personas la que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Sí, el evangelio del reino se siguió expandiendo. Al día siguiente, el concilio, llamado Sanedrín, se juntó, probablemente en un semicírculo alrededor de Juan, Pedro y el hombre que había sido sanado. Esta junta, quienes eran los guardianes de la fe judía, claramente fue una escena para demostrar su poder e intimidar a los seguidores de Jesús. Recientemente ellos mismos habían condenado a Jesús y podían hacer lo mismo con Juan y Pedro. ¿Quiénes formaban parte del concilio? Eran 71 personas y en el texto podemos ver que se dividen en 11 diferentes grupos o individuos. El concilio comenzó su interrogación con las siguientes preguntas. ¿Con qué poder o potestad y en qué nombre hicieron ustedes esto? En otras palabras, ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Antes de seguir, pongámonos en el lugar de Pedro y Juan. Quizás tendríamos mucho miedo, hubiésemos querido llorar, escapar. Estaban frente a mucha gente juzgándolos y cuestionándolos. Ellos necesitaban de fuerza y sabiduría, y ahí es donde el Espíritu Santo trabaja a través de ellos. Los capacita dándoles valor, aliento y la palabra justa para hablar. Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo: ustedes preguntan por el hombre que estaba enfermo y ahora está sano, por algo que en verdad deberían alegrarse al ser un acto de misericordia y amor. Ustedes y todos deben saber que es gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Cristo es el autor del milagro. Sí, sin dudar, les contestó que fue en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. ¿Y quién es este Jesús? Número 1, es quien ellos mismos lo mandaron a matar en una cruz, pero Dios lo resucitó. Sí, está vivo. Número 2, este Jesús es la piedra que ustedes como constructores desecharon y que resultó ser la piedra angular. Es la piedra principal que sostiene todo el edificio. Pedro cita el Salmo 118:22. Habla con la autoridad de la palabra de Dios, no con sus propios argumentos. Continúa diciendo: solo Él tiene el poder para salvar. Él es la fuente de la salvación. Solo Él fue enviado por Dios. Solo Él tiene poder para salvarnos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. La ley, ni un cargo, ni la religión, ni una ceremonia, ni portarnos bien nos puede salvar. Solo una persona, y ese es Cristo. Él ha reconciliado al Padre con nosotros para siempre, por el sacrificio de su muerte. Por su resurrección ha comprado para nosotros la vida eterna. Jesús, la piedra principal, rechazada por los hombres, es colocada por la propia mano de Dios en el lugar principal, en donde se sostiene todo. Pedro no dudó que el milagro se realizó para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Cómo reaccionaron frente a esto los de la Junta Suprema? Se sorprendieron y maravillaron al oír a Pedro y Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos, con poca educación. Por eso reconocieron que ellos habían andado con Jesús. Ellos vieron en el carácter de Pedro y Juan a Cristo mismo, su Maestro. Cuán maravilloso es tener una vida que de un modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo. Les dijeron que salieran de la sala y se pusieron a discutir qué iban a hacer con Pedro y Juan.
No podían acusarlos ni dejarlos encarcelados, ya que tenían al hombre que había sido sanado frente a ellos. Tenían el milagro ahí mismo. No podían negar lo que había sucedido. Y todos en Jerusalén lo sabían, pero no querían que siguieran predicando. Así que los llamaron y ordenaron que pararan de enseñar acerca de Jesús y lo que había pasado. A lo que Pedro y Juan respondieron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. La Biblia nos llama a respetar y obedecer a las autoridades. Lo podemos ver en Romanos 13. Pero cuando lo que dice la autoridad va en contra de Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que a nadie más. Ellos habían sido testigos de toda la vida, muerte y resurrección de Cristo, y sabían que era lo mejor que les pudo pasar en su vida, quien les dio valor y sentido, por lo que no podían parar de contarlo. Jesús era el Mesías, el único en quien hay salvación. Frente a esto, los del concilio les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús, y luego los soltaron porque no podían castigarlos, ya que todo el pueblo alababa a Dios por el milagro. Es maravilloso ver cómo estos hombres, quizás sin poder, educación, de escasos recursos, se rindieron en las manos de Dios para ser utilizados por Él. Pasara lo que pasara, y Dios los utilizó para la expansión de su reino. Muchos creyeron y adoraron a Dios al ver su actuar y escucharlos hablar. ¿Tú crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que es el único en quien hay salvación? ¿Anhelas ser cada vez más lleno del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a aprovechar cada oportunidad para ser testigo y predicar a Cristo, aunque esto probablemente implique persecución? Niños, tenemos una fe que vale la pena defender, porque es real en nuestra vida y en la de nuestros hermanos. Tenemos la certeza de que Dios nos transforma y utiliza siendo grandes o pequeños, con estudio o sin estudio, con personalidad o más tímidos, ya que a través del poder de su Espíritu Santo nos da valor, esperanza y paz. No depende de nosotros. Por lo tanto, busquemos cada día más al Señor, para que podamos decir, al igual que Pedro y Juan, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Te animo a que podamos hablarle a otros, un amiguito, una amiguita, un familiar, un vecino, y que ellos puedan ver que el único que brilla en nosotros es Cristo, y que sea tan obvio como con los apóstoles, y podamos ser un gran impacto en nuestra sociedad. ¿Y esto para qué? Siempre debemos realizar las cosas para que Cristo sea glorificado. Les animo a que cierren los ojitos y hagamos una pequeña oración. Señor, gracias porque tú eres real. Gracias porque podemos ser tus hijos y porque hemos experimentado esta relación contigo. Porque viviste, moriste y resucitaste por nosotros, Señor. Gracias porque eres real en nosotros. Y te pido que cada persona pueda ver a Cristo en nosotros cada día. Que nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar siempre dirija a los demás hacia la persona de Jesucristo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a reflexionar en familia sobre 3 preguntas. ¿De qué manera nosotros podemos sufrir persecución? Nombra algunos momentos cuando es difícil para nosotros como cristianos hacer lo correcto, que es lo que agrada a Dios, en vez de seguir lo que hacen los demás. La segunda pregunta, ¿en nombre de quién sanaron al cojo y enseñaban? ¿Quién es la piedra que los edificadores reprobaron, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la que sostiene todo? Número 3. Pedro y Juan dijeron que no podían dejar de decir algo. ¿Qué era? Eso sería nuestra clase de hoy. Les mando un abrazo gigante, que estén muy bien y que puedan ser estos discípulos que afecten a todos los que rodean y que vean a Cristo en ustedes. Los amamos mucho, nos vemos el próximo domingo.